Hola a todas y todos, soy Uparela y en este video les hablaré sobre los peores finales del anime y manga. Pero antes de comenzar me gustaría que te suscribieras y le dieras like al video, ya que eso me ayudaría bastante para que este proyecto siga adelante. Sin más preámbulo, empecemos. Este es un final que absolutamente nadie convenció, tanto que hasta el creador de la obra original, Horikoshi, tuvo que sacar otro capítulo final de la serie, como para arreglar un poco las cosas y no dejar en el aire algunos temas como la relación de prota con su waifu, pero seamos sinceros, el segundo final salió más que todo debido al disgusto que generó el primer final. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, si tú dirás. Entonces, si el segundo final arregló todo, ¿por qué se encuentra la serie de Boku no Hero en este video? Y es simple, ya que hasta la fecha el final oficial de Boku no Hero fue ese, que tanto tú como yo vimos. El primero, ese que se publicó en la Shonen Jump. En teoría ese es el verdadero final de Boku no Hero. Y el segundo final solo existe para arreglar los errores que tuvo el autor de la serie, ya que al parecer se estaba viendo una especie de costumbre en los mangakas de sacar otro capítulo, pero en el último volumen. Sin embargo, para mí este final no hace nada, ya que eso no quita el hecho de todo lo mostrado en el primer final, que en su momento decepcionó a todos, no por tener huecos argumentales, sino más bien por el sinsentido que tenía la obra, como por ejemplo que Deku al final de la historia haya quedado como profesor. Muy buena profesión, pero esto no era lo que en un principio se había planteado en toda la historia, ya que en el primer capítulo de la obra se muestra que Izuku Midoriya quiere ser el héroe número uno para que al final termine siendo un profesor. Eso sí que le baja un poco la historia o la calidad. Y repito, no hay nada de malo que prota termine siendo un profesor, pero es que esto no era lo que en un principio se había planteado durante gran parte de la historia. Incluso antes de que el primer final se publicara pensé, ok, el prota quedó sin poderes, pero supongo que algo hará Horikoshi para que el prota pueda seguir su sueño. Sin embargo, esto nunca ocurrió. En lo personal pienso que es más o menos grave el hecho de que el prota no haya terminado como él quiso, ya que al final su profesión como profesor no es tan mala que digamos, pero eso no quita el hecho de que la obra original en ese aspecto deja un sinsabor. Otro aspecto por el que fue más criticado el primer final de Boku no Hero es el hecho de que Deku no pudo terminar junto a Uraraka. Si bien sabemos que en el segundo final este tema sí se arregló, dando a entender de que estos dos se quedaron juntos, eso no quita el hecho de que el primer final sea malo en ese aspecto. A más de uno le pareció un grave error, ya que aparte de que el prota no pudo lograr su meta como héroe, tampoco pudo tener una relación con su waifu. Y qué manera tan miserable de tener un final. A simple vista, el prota era el más afectado con el final de la serie, cosa que no debería de ser así, ya que todos los personajes de la historia de la serie habían terminado bien, triunfando en todo, excepto prota. Vaya hecho la verdad. Que al final el prota de la historia ser que peor termine es algo raro, por no decir otra cosa. Al final Deku daba un aspecto muy miserable si de cumplir sueños se trata. Eso sin nombrar que al fandom de la serie de Boku no Hero le pareció esto muy chistoso. No voy a negar que este es uno de los fandoms que mejor me cae, ya que es muy curioso con todo lo que hace. Como que por ejemplo a estos chicos les gusta ver sufrir al prota. Para muestra está la cantidad de NTR que sufrió Deku, siendo el fandom el principal artífice de estas locas historias. Y al observar el final, el fandom iba a aprovechar para darle rienda suelta a las ideas más descabelladas que se le podrían ocurrir. Ya se pueden imaginar todo lo que salió a partir de este primer final. Y bueno, menos mal que el autor pudo arreglar el desastre que fue el primer final, pero nadie puede negar el hecho de todo lo que generó el final que en un principio se publicó oficialmente. Esta es una serie que después de su segunda temporada se fue a la basura, provocando que su contraparte, el manga, también se viera afectado. Y tampoco el autor original colaboraba con la historia, ya que mientras el anime era un desastre total con la mala animación, en el manga se veía que la historia cada vez más decaía más. La debacle que tuvo Nanatsu no Taizai es de analizar cómo una serie tan popular terminó siendo tan odiada y mal ejecutada. Es algo que aún a día de hoy no entiendo, ya que no solo afectó el hecho de que la adaptación animada cambiara de estudios, sino que también el mangaka no aportaba nada bueno a la serie. Y al final de cuentas este tipo es uno de los principales culpables de la debacle de la serie. Nunca se dio cuenta del potencial que tenía su historia, y en lugar de innovar con mejores tramas, lo que hizo fue irse por el camino fácil y abarcar la historia de una manera muy vaga. Porque si bien es cierto que el anime de Nanatsu no Taizai no tenía salvación debido al mal trabajo hecho en la animación, el manga podría haber sacado capítulos con calidad para que el público no se fuera, tal como pasó con Tokyo Ghoul, que mientras el anime era una basofia, el manga seguía teniendo gran calidad. Pero al final todos sabemos que esto no terminó así, demostrando que Nakaba Suzuki, mangaka de la historia, es un mal escritor, ya que nunca pudo explotar el gran potencial de la obra, viendo esto reflejado hasta los momentos finales de la historia y su vago final. Entonces, si se tiene que más de la mitad de la serie de Nanatsu no Taizai se fue por el retrete, era evidente que su final no iba a ser la gran cosa, dejando más dudas que otra cosa. Y no solo el final, sino también los sucesos que se llevaron a cabo antes del final de la historia.
en donde se notaba que el autor quería en pocos capítulos arreglar los grandes errores que cometió en su obra, dando la imagen de cuentos infantiles con esos momentos finales, con la famosa frase de "y vivieron felices por siempre", en donde la serie se veía que empleaba lo más conveniente, mostrando la historia varios años después con los personajes principales formando familias y teniendo hijos. Y bueno, en teoría este final no es malo, ya que es uno de los recursos que cualquier historia emplearía en su final, con los personajes unidos en familia, teniendo hijos y todo el cuento. Pero la gracia de que este estereotipo se utilice en un final es que antes se hayan resuelto todos los problemas de la trama, no siendo el caso de Nanatsu no Taizai. Al final la serie lo que demostró es que tuvo demasiados huecos argumentales en la trama, sin siquiera tomarse la libertad de por lo menos arreglar uno que otro problema. Por eso de que al final nada en la serie de Nanatsu no Taizai tiene sentido, y cuando nada es nada. Qué mal por una historia que en un principio prometía grandes cosas, sí, con todos los errores y todo. Pero nadie puede negar el hecho de que la serie conocida como Nanatsu no Taizai logró grandes cosas en su peak más alto, con esas dos primeras temporadas bien hechas por iWon Pictures. Para muestra está la primera aparición de Scanor, que en un momento cuando nadie hablaba del concepto de romper el internet, este personaje lo hizo. Pero como dije, qué mal que al final el autor de la serie nunca supo el potencial de su obra, teniendo un final que no transmite nada. Otra serie que gracias a su trama destacó demasiado debido al enfoque que tomó al momento de contar de una manera un poco más realista el mundo de las idols, motivo por el cual esta serie goza de gran popularidad, mostrando que el autor de la serie no le tenía miedo a nada, abarcando temas que quizás en otras series no se podrían. El tipo se metía de lleno en temas que hacían que la historia se destaque. Sin embargo, este no fue el hecho con el final de la serie. Aparecer en tanta libertad no bastó para proporcionar un buen final a la historia de Oshi no Ko, demostrando que el creador de la serie le tuvo miedo al éxito. En este caso todos notaban más o menos una idea de lo que podría tratarse el final, sacando conclusiones en pro de que la serie terminara de gran manera. No es exagerado, ya que recuerdo entrar a cualquier red social y mirar cómo los fanáticos de la serie pensaban en los posibles finales que podría tener la historia. Y les confieso que ninguna de las ideas del fandom de Oshi no Ko se veía mal, pero todos sabemos que el autor tomó un rumbo diferente a lo que todos pensaban, yéndose por el camino fácil. Por eso cuando digo que Aka Akasaka, escritor de la serie original, le tuvo miedo al éxito de tantas maneras de abarcar los temas finales de su historia, lo hizo de la manera más simple. En este caso, más que un final malo, lo considero como algo raro, no sé. Tanto desarrollo que tuvo la trama para que termine de esta manera es algo decepcionante, siendo este uno de los peores finales del 2024, año que destaca por series que terminaron de la peor manera. Lo grave de Oshi no Ko es que tenía todos los elementos que durante tanto tiempo venía desarrollando para que al final explotaran de una buena forma, ya que nadie puede negar el hecho de que el desarrollo que tuvo la trama de Oshi no Ko es bueno, fuera del hecho de los típicos estereotipos que todos los japoneses utilizan en la serie. En lo personal siempre me pareció demasiado interesante el enfoque de Oshi no Ko, ya que es la primera historia o una de las primeras en abarcar el tema de idol sin caer en el cliché, ya que todos sabemos que cuando se habla de las series idol todos piensan en animes con más de 5 chicas con habilidades para cantar y bailar, siendo esta la premisa sin nada de historia, en donde lo único que destaca es el atractivo de las chicas que tengan el anime. Pero este no es el caso de Oshi no Ko, porque esta serie se aleja de gran manera de este cliché, contando cómo es en verdad este mundo. Por eso siempre lo aplaudí esta historia, eso sin nombrar el increíble desarrollo que iba teniendo la historia. Sin embargo, eso no quita el hecho de que su final es muy malo. Obviamente esto no va a afectar los grandes momentos de la serie, pero como que dicho final genera mucha contrariedad. Y terminamos con una de las series más queridas y odiadas del último tiempo debido a su historia, pero sobre todo por su autor. Cuando digo por su historia no es porque esta sea mala, sino más bien todo lo contrario. La historia de Jujutsu Kaisen es muy buena, a pesar de ser de un género que no destaca por ser demasiado original. El fuerte de la serie de Jujutsu Kaisen es su historia, ya que Gege cada vez implementaba elementos que aportaban demasiado a la trama de la serie. Todo el planteamiento de la misma era muy bueno. Sin embargo, esto mismo fue lo que al final llevó a la serie a tener uno de los peores finales. Lo mismo que con Oshi no Ko, tanto desarrollo para terminar mal. Lo peor es que el autor lo sabía y aún así siguió adelante con el final. Por eso de que los fanáticos tengan una relación de amor y odio con el autor de su serie favorita, porque el tipo es demasiado juguetón sin contar su actitud despreocupada. Nadie niega el hecho de que Gege Akutami es un buen escritor, pero es que el tipo es muy quisquilloso, ya que recuerdo que antes de que terminara la historia de Jujutsu Kaisen, él había anunciado en qué momento le iba a dar fin a la serie, y bueno, pensé, está bien, pero a medida que avanzaba la historia y se acercaba la fecha que Gege había anunciado, se notaba que los tiempos no cuadraban, porque bueno, la historia se estaba desarrollando de gran manera, pero el posible final también se acercaba, demostrando que si la historia iba a terminar cuando Gege dijo, la serie de Jujutsu Kaisen iba a terminar con demasiadas dudas y hechos sin resolver, algo que al final sí fue así. El título que podría tener el final de Jujutsu Kaisen sería apresurado, ya que fue por decisión propia de Gege, por eso de que el tipo quisiera terminar rápido su serie, ya que estaba cansado de ser mangaka, o eso era lo que transmitía Gege con su mensaje, obviamente todo desde el humor. Pero eso no quita el hecho de que esa actitud despreocupada del autor al final terminó por restar demasiado a la historia de Jujutsu Kaisen,
siendo uno de los peores finales debido al hecho de que fue un final que no daba respuesta. Este final se dio sin resolver varios elementos de la serie. En sí no se critica el final, ya que todos sabemos que es malo, lo que más se critica es el cómo se dio este final, por mero capricho del autor, ya que el tipo dijo, para tal fecha terminó la historia y así fue, sin importarle las dudas que iba a dejar dicho final. En pocas palabras, el final de Jujutsu Kaisen se dio en un mal momento, en un tiempo en el cual la historia necesitaba más desarrollo. Pero bueno, todos sabemos que esto se debe a que Gege Akutami y su actitud que a los fans nunca les gustó. Sin embargo, este es el autor que le toca a Jujutsu Kaisen. Y fuera de todo, no puedo negar que quiero al gato, a pesar de hacer uno de los peores finales solo por capricho. Muchas gracias por ver, no olvides suscribirte para más contenido. Adiós.